directamente desde Miami, del Peralto Show, con nuestro anfitrión, Héctor Peralto. Hola, ¿qué tal mi gente? Encantado de tenerlo acá otra vez en un episodio de The Peralto Show. El día de hoy le tenemos una entrevista muy interesante, pero primero vámonos a la sección de noticias. Veamos qué está ocurriendo en estos últimos días en el mundo de Axie Infinity y de las personas que lo rodean. Primero quisiera hacer una mención sobre Andrew Campbell, ¿vale? Sayori. Lo que me encanta de las personas que están dentro de Axie Infinity o muy cercanas a la comunidad de Axie Infinity es que no son el tipo de personas que todo el tiempo es como que yo, préstenme atención, sino que es más, oye, escúchame para que aprendas. No queremos que te ocurra nada malo. Queremos darte información, queremos ayudarte y que no ocurran cosas que no nos gustan. Y un ejemplo es como el que tenemos acá. Uno de los mensajes que colocó él hace poco y a mí me parece muy importante que las personas lo vean. Él dice que la gente de Sky Marines nunca te va a preguntar por tus frases semillas, por tus frases de recuperación. La única forma o las únicas personas que te van a estar preguntando ese tipo de cosas son personas que quieren en realidad hacerte daño, que en realidad quieren es robarte, ¿no? Él hace este anuncio debido a que últimamente han estado enviando muchos mensajes maliciosos en grupos como en Discord, donde llegan, aquí tenemos, mira, un ejemplo. Una persona dice, oye, mira, sin querer hice clic a uno de esos anuncios y me llegó esto, ¿no? Mira, tu cuenta está bajo riesgo de baneo. Y le dicen un montón de cosas, que tienes que hacer algo, esto y lo otro. Básicamente, él responde aquí, mira el dominio. O sea, mira la página web arriba que dice Sky Mavis Help. Esto no es nuestro website. Nuestro website, así como que el escritorio de soporte es este, ¿no? Entonces la persona, bueno, muchas gracias, estaba por aclararme, estaba preocupado, ya puedo estar tranquilo, ¿no? Así que mi gente, en verdad, yo sé que muchas veces es complicado porque muchos estamos empezando en este mundo de las criptomonedas, estamos agobiados de tanta información, no sabemos a quién creerle, no sabemos en quién confiar. Pero lo que sí les puedo decir es que por lo menos personas como él y de otros que vamos a estar hablando un poco más adelante, son personas que pueden confiar, son personas que están trabajando directamente en este hermoso proyecto y que quieren que todo salga bien y que no les ocurra nada a las personas que lo rodean y a la comunidad, ¿no?, de Axie Infinity. Sigamos por acá, entre otras noticias. Bueno, Axie Infinity también comenta sobre que, el último update que se hizo, muchas personas dicen que les da flojera leer o que, qué sé yo, la gente últimamente está demasiado floja, todo lo quieren súper fácil, ya digerido y resumido. Y aquí está nuestro gran amigo Andrew también, que hizo un video básicamente leyendo el último update de diciembre. Y es increíble, palabra por palabra, ¿no? Como que no tienen excusa para no informarse, ¿no? Básicamente es esto. Saltando aquí otra noticia también que me parece muy relevante, es sobre Bryson, que nos deja aquí un gran mensaje para las personas que están entrando en el mundo del gaming, ¿no? De ser un gamer, que quieren ser gamers profesionales, tener relevancia, ser conocidos, ¿no? Y que nada más que él dar un par de consejos para que estas personas no se tropiecen, ¿no? Aquí en este Twitter que él hizo hace unos días, que hoy voy a dejar en la descripción de este programa, para que lo puedan leer bien y a fondo, porque es un hilo un poco largo, ¿no? Pero en resumidas palabras, él da como que un consejo a estos creadores de contenido
diciéndole que sí, que es complicado, es agobiante, estar siempre a la vanguardia, estar siempre allí como que en lo top, mostrándose siempre creativos y todo lo demás, ¿no? Y que tenga mucho cuidado de esos proyectos que se te acercan, porque si eres un gamer o una persona o un influencer en los medios, en las redes sociales, se te van a llegar siempre personas con proyectos extraños, proyectos nuevos que tú ni siquiera sabes qué son en realidad, y te van a ofrecer dinero, te van a ofrecer contratos para que trabajes con ellos, para que lo anuncies, para que juegues su juego y se lo muestres a las personas que te siguen, ¿no? Y tienes que tener mucha atención sobre lo que estás firmando, el tiempo por el cual lo estás firmando, el tipo de tratos que estas personas suelen hacer, y sobre todo a no confiar en proyectos que son nuevos y que tú no conoces, que no sabes por quién está respaldado, ¿no? Entonces es como que presten un poco de atención. Estas son personas que ya tienen un largo recorrido, y bueno, qué mejor de tomar consejos de personas que a lo mejor ya han pasado por cosas malas en este mundo, y puedes ahorrarte muchos tropiezos. Otra cosa que las últimas dos personas que he estado aquí mencionando, Rising Sayori, van a estar, fueron invitados a una conferencia, a la DeFi Conference. Para las personas que no saben qué es DeFi, pues es como que las finanzas descentralizadas. Una conferencia muy interesante, muy buenísima en Nueva York. Y estoy muy orgulloso porque van a representar un poco a lo que es la comunidad de Axie Infinity. Van a, imagino que comentar cosas sobre lo que han logrado allí. Toda la estructura que lograron hacer desde cero. Y cosas interesantes, ¿no? Vamos por acá, DeFiCom, que son la gente encargada, ¿no? de este proyecto. DeFiCom is bringing together DeFi and NFT innovators and change makers for a conference for the people and by the people. O sea, es una conferencia por la gente y para la gente. Va a estar dictada entre el 18 y 19 de diciembre, ¿no? Es increíble. Miren por acá también su anuncio que más me llamó la atención, sinceramente, fue ¿no? Miren aquí. Esto aquí. Esto es clave. Mira, los NFT son más que un JPG. Los que no saben qué es un JPG, es el tipo de archivo cuando tú guardas una foto en tu computadora. Es como que los NFT son más que una foto. Y ponen aquí a estas personas que por supuesto darán como que su punto de vista para contradecir este enunciado, ¿no? Me parece genial, en verdad. Va a ser celebrado, como dije, en diciembre en Nueva York. Así que para las personas que estén en Nueva York o les interese, pues pásense por aquí. Mira, ahí el link lo voy a dejar en la descripción del programa. Y por supuesto, si me ven por allí, salúdenme. Vamos a tener una conversación genial. Esta es en verdad fue un mensaje de agradecimiento por la gente de DeFi Conference. En especial a Els, esta persona por acá, que me invitó a asistir. Y en verdad me llenó de alegría porque voy a estar acompañando, ¿no? Como digo aquí, estoy muy feliz de haber recibido la invitación para ir a la conferencia. Muchas gracias por darme la oportunidad. Sé que va a ser un evento increíble, especialmente porque voy a estar apoyando a mis hermanos de Axie Infinity, Rising y Sayori. Así que mi gente, por si están allí, los espero. Y bueno, no quiero quitarles mucho más tiempo. Quiero darles la introducción a lo que sería la entrevista que tengo preparado para ustedes y a la persona que tuve hace unos minutos conversando, Axie MX. Así que bueno, adelante. Héctor, pues primero muchísimas gracias por invitarme. Está
La verdad es que está increíble tu proyecto, me encanta poder participar. Yo creo que hace falta muchísimos creadores de contenido que hablen en español y para mí es un honor estar por acá. Y bueno, yo soy Julio Chauvet y soy uno de los cofundadores de Axi MX. Nosotros somos una guild o una empresa que hace scholars y las distribuye ante la comunidad de habla hispana. Tenemos scholars en casi toda Latinoamérica, un poquito en España y unas cuantas por ahí en Estados Unidos con colados que están en un país que habla inglés, pero que también hablan español y que nos pidieron una beca, ¿no? Eso es un poquito de lo que hacemos. Increíble. Yo tuve la oportunidad, y esto es lo que me encanta de Axie Infinity, tuve la oportunidad de conocerte en uno de los meetings de Axie por cuestiones súper extrañas, porque yo creo que en la misma reunión conversamos. Fue ya cuando había terminado, Sí. nos encontramos afuera, ¿no? Yo me colé en su Uber porque no tenía Uber. Justo creo que tú pediste un Uber, ¿no? Y yo dije, yo me voy con él y me subí contigo y ahí empezamos a platicar un poquito, ¿no? De hecho, ahí me dieron esta playerita en el NPT Nueva York, ¿no? Buenísima. Cabe destacar que esa es una edición limitada y solo los que asistieron a esa reunión, a las reuniones previas o posteriores de Axie Infinity la poseen. Son muy pocas personas. Ya no me la voy a poner para gastar. La voy a guardar y después la voy a hacer NPT o una cosa por el estilo, Víctor. Sí, totalmente. No. Es increíble. Entonces, yo tuve la oportunidad de conversar contigo y me asombró como que todo lo que llevabas formando en Axie MX. Dije, wow, o sea, ¿cómo esta persona puede mover esta maquinaria? Luego, conversando contigo, me contaste que obviamente no eras tú solo. Tú tienes un equipo que te respalda atrás, ¿cierto? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, bueno, ahorita somos alrededor de 50 personas ya, ¿no? Que también si me lo dices, yo me pongo a pensar para atrás y es una locura porque todo lo construimos durante el 2021, ¿no? No habíamos empezado antes, ni mucho menos, y todo fue un proyecto que empezó por ahí de marzo y abril. Yo nada más hago, la verdad es que una partecita del proyecto, que es la parte financiera y demás. Ya te platicaré un poquito más de detalle, pero sí, ahorita somos alrededor de 50 personas. La mayor cantidad del personal de la empresa está enfocada en entrenamiento. Son personas que están full en el tema de entrenar a las escuelas que tenemos por todos lados. Yo creo que el 70% de las personas de la empresa están más o menos en ese tema. Y aparte también tenemos personas que están 100% enfocadas al tema de brideo, de breeding, ¿no? Para poder hacer las cuentas, porque nosotros tenemos las granjas, hacemos los axis, creamos las cuentas, reclutamos a los becados, entregamos las becas, los entrenamos, hacemos torneos, recolectamos el dinero, hacemos los pagos. Entonces, ahorita nos hemos ido dividiendo para que cada quien tenga como su especialidad, ¿no? Entonces, tenemos un poquito de personas en todas las áreas y cada quien se encarga como de un cachito del proceso. Si no, es imposible. Wow, no, claro, es que si yo tengo aproximadamente 45 becados y lo dejé hasta allí porque Sí. como que me sobrellevaba el asunto, pensar que ustedes tienen más de 3.000, si no me equivoco, ¿no? Fíjate que estamos llegando ahorita a un punto complicado. Te podría platicar un poquito de eso, aunque no sé si es el tema, pero tenemos alrededor de 3.100 cuentas listas. Pero con la última actualización perdimos como 600 o 500 cuentas por el tema, ya ves que no todos los axis ahora funcionan, cambió un poquito la meta, claro. Y ahorita tenemos más o menos 2.900 ya de nuevo trabajando. O sea, este último mes y medio ha sido complicado para nosotros por las actualizaciones. Es parte del juego, es parte del chiste, y hemos tenido que reestructurar muchas áreas de la empresa para poder seguir funcionando. Entonces, ahorita nos regresamos un poquito y tenemos como 2.900 escuelas, pero bueno, toda la semana seguimos reestructurando las cuentas, invitando nuevas personas y seguimos trabajando, ¿no? Sí, no, eso no es algo de esconder, ¿no? Que con el tema también del baneo masivo, claro, que se ha dado, por una parte, preocupó un poco a los que son managers, pero por otro lado, es como que te da ya cierta seguridad y tranquilidad de que, bueno, Axie está haciendo algo para evitar el tema de las multicuentas, las granjas estas que se hacen donde farmean
cientos de cuentas al mismo tiempo y es como que tú ves como eso es lo que desangra lo que sería la economía del ecosistema del juego, ¿no? Mira, por supuesto, fíjate que creo que es chistoso, porque cuando hacen un movimiento como este, a nosotros nos pegan muy fuerte, ¿no? El último movimiento, nosotros teníamos cuentas que les llamábamos cuentas de aventuritas, que eran cuentas pensadas para que las personas pudieran jugar un poco más aventuras que el tema de PvP, y ahí teníamos personas que no tenían tantas habilidades como los gamers, ¿no? Eran personas que querían un trabajo y querían estarle picando, pero tal vez no eran buenos gamers, ¿no? Y con estos movimientos destrozaron como todo el área de aventuritas de la empresa. Nosotros teníamos hasta entrenadores de aventuritas y teníamos nuestra línea de negocio que era aventuritas. Y era muy buena, de hecho, porque eran Axis no tan buenos, pero que pegaban muy duro y aventuritas lo pasaban muy rápido, ¿no? Y con estos movimientos, la verdad es que nos pegan mucho, pero si te soy muy franco, la verdad es que yo creo que por lo felices que estamos con la empresa, y de verdad no es que lo esté vendiendo, pero lo único que nosotros pedimos es que este proyecto dure mucho tiempo. Y sabemos que va a haber muchos cambios y reestructuras en el camino, probablemente muchos de ellos nos peguen, pero también entendemos que es parte del negocio y que tienen que ir evolucionando y ajustando las tuercas para que esto dure más tiempo. Y parte de lo que yo platico mucho con el equipo es, bueno, sí hay cambios, nos pegan, nos regresan un poquito, tenemos que volver a empujar por adelante, pero si esos pequeños cambios pueden hacer que este proyecto dure un año más o 6 meses más y que esto se mantenga y se consolide, nosotros no tenemos ningún problema con que ajusten los cables necesarios para que esto siga caminando, ¿no? Y este tipo de ajustes que sacan a los robots, que hacen que sea más difícil conseguir SLP, al final habla de que están velando por la prosperidad de la economía interna y tratando de hacer que esto dure más, ¿no? Que es, sí, básicamente eso es lo que ha destruido el resto de juegos de Play to Earn que han salido, que es agarrar lo que puedas tan rápido como puedas y después corre porque esto no va a durar más de un par de meses. Y este proyecto es diferente. Estamos apostando a la estabilidad y a la duración y a que esto se convierta en la nación que están intentando construir las personas de Axie Infinity, ¿no? Entonces, pues sí, nos golpea duro. El último cambio fue, nos hizo perder 1 mes y medio, 2 meses, nos dio una cachetada muy dura. Sí. Perdimos una buena cantidad de dinero, pero al mismo tiempo todo eso es de lo mismo que construimos con el proyecto, ¿no? Entonces... Lo tomamos como va y seguimos emocionados con esto y empujando para adelante. Sí, claro. Y yo creo que también es como una forma de que no te sientas cómodo, ¿no? Y digas, bueno, ya me voy a relajar, que ya construí esto y listo, ya la bola va cayendo sola. Sí, ¿no? pierde la gracia, ¿no? Yo creo que cuando ya estás tan metido en el juego, es fascinante ver todos los movimientos microscópicos que hacen, cómo pueden repercutir en todas las áreas, porque es que, híjole, ahí te podría decir yo que cuando alguien empieza con el tema de Axie Infinity, lo más emocionante es como jugar y ganar SLP, ¿no? Y después de 6 meses te das cuenta de que eso es lo más aburrido y que todo el ecosistema y cosas que trabajas en la parte de atrás, es increíble la cantidad de negocios y temas interesantes que hay alrededor de Axie Infinity, ¿no? Y cómo cada movimiento va repercutiendo en todas las fibras de esta red, porque no es solamente jugar y ganar SLP, ¿no? Esa es una parte pequeñita del negocio. Una parte, es total. Mira, yo recuerdo que yo comencé jugando y me costó entender la dinámica, jugaba aventura, unas veces por equivocación le daba al PvP y perdía porque tenía un equipo, pero no sé. Pero luego como que ya va, Héctor, concéntrate. Mi hermano que también me decía, pero mira, pero juega así, juega así. Mi hermano fue el que me insistió, porque yo le compré un equipo y él como que se fue deep en el asunto y me dijo, no, pero juega así. Y yo, oye, ¿verdad? Me vamos a empezar a darle. Me compré otros hacks y empecé a acomodar la situación. Y dije, wow, ok, mira, qué divertido, como decías al principio. Estoy generando CLP, wow. Pero ya hoy en día, después de 8 meses, jugar tanto, por lo menos desde mi punto de vista, ya como que por el SLP no, ya yo soy como que me divierto farmeando, me divierto brideando, hay tantas formas de generar y de participar en la economía de Axie. Cuando el conocimiento te entra, tú dices, ok, wow, o sea, esto no es solamente jugar,
Jugar y ganar SLP jugando es la primera probadita del pastel, ¿no? Te falta descubrir todo el relleno y todo lo que hay. Es como los Kinder sorpresa, ¿no? Es nada más abrir la envoltura. Y hay muchas partes dentro de Axie Infinity que son súper, súper interesantes, ¿no? Sí, ¿no? Y si te pones a ver todas estas herramientas que se han abierto en Axie en su evolución constante, porque recuerda que antes el tema era el fee del Ethereum, luego abrieron el bridge y fue como que, ok, pero luego el bridge, lo del fee era una locura y era como que ahora cómo hacemos, sale Katana, entonces ahora en el mismo Katana, si tú eres inteligente y eres un becado, por ejemplo, tú tienes un SLP, no lo gastas todo, agarras una parte o lo conviertes, no sé, en Ethereum, lo conviertes en XS y haces staking de XS y te va generando un ingreso pasivo poco a poco, Sí. o vienes y agarras y metes dinero en el pool y te genera ROM como recompensa. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer. Sí, o sea, está toda la parte a mí, fíjate, yo donde he hecho o donde me ha divertido mucho y me divierto mucho en esa parte es en toda la parte de trading con las divisas, ¿no? Estar apostando por el AXS desde que empezamos, la verdad es que a nosotros nos ha dado muy buenos rendimientos. Ahorita con el tema del RON también está súper interesante. O sea, estar operando un poquito las divisas que tienen es muy buen negocio. ¿Qué más? La parte del stacking, la parte de los farms está muy interesante. Ya dentro del juego, el tema de jugar es divertido. A mí me encanta jugar con quimeras, con Axis, que son medio malos, pero tienen cartas ahí padres. Eso para mí es muy divertido. Pero bueno, también la parte del breeding es súper interesante. Entender cómo puedes reproducir a los Axis y cómo puedes estar cruzando genéticas. Encontrar Axis que son de otras razas, con cartas de otras. O sea, hay cosas muy, muy interesantes. Y cuando te empiezas a meter de fondo en esos temas, híjole, puedes perder días y horas y demás. Y mientras lo haces, también puedes tener una repercusión económica muy interesante, ¿no? El tema de las granjas es muy buen negocio. Desde que yo empecé ha sido un muy, muy buen negocio. Y bueno, en fin, hay un montón de cosas más. Armar tu propio Scholar también es como un juego y es divertido y es emocionante porque platicas con más gente, entrenas más personas. El tema de los entrenamientos es muy padre. Sí. Nosotros ahorita estamos haciendo torneos y los torneos que hacemos también son un tema súper interesante. No lo hacemos para ganar dinero, sino para impulsar a nuestra misma comunidad, pero también organizarlos y ver quién está jugando, ver las transmisiones, ver quién ganó, ver el tema de los premios. La verdad es que adentro de todo el ecosistema de Axie Infinity puedes encontrar un montón de actividades y algunas de esas actividades seguramente te va a enamorar y te va a gustar mucho y con que agarres una bien, la verdad es que puedes hacer un gran negocio y divertirte muchísimo, ¿no? Entonces sí, es un juego pequeño todavía, yo creo que todavía falta que desarrollen muchísimas más cosas, pero al mismo tiempo es un ecosistema gigantesco que te da para trabajar muchísimas horas por semana, ¿no? En donde puedes estar haciendo muchísimas cosas y eso es parte de lo padre o lo interesante, ¿no? Sí, no, es que en verdad uno se engancha con este tipo de cosas y bueno, otra cosa que te quería preguntar es, me imagino que con haber manejado tantas personas para formar ese grupo, como estás comentando, de formación, que eso es algo muy importante, educar a la escuela, al scholarship, al scholarship en sí, que entienda el valor de las criptomonedas, pero también que sepa jugar y juegue de forma competitiva, porque ya el juego como que está evolucionando y no es solamente jugar por jugar y vamos a poner estas carticas y ya es como que ya es pequeñas partidas de ajedrez en cada minuto, ¿no? Fíjate, yo te puedo decir que ahí ha sido como... esa es la parte como más importante de todo el tema de las escuelas. Cuando nosotros empezamos con todo este tema, justo abrimos un par de... no es difícil conseguir personas que entren a tu guild, ¿no? Pones un par de anuncios y van a empezar a llegar personas que estén interesados en el tema de integrarse contigo. Pero
cuando los empiezas a meter, te das cuenta de que primero te pueden banear las cuentas porque están haciendo multicuentas y ahí empieza a haber un par de retos para ti porque te espantas. La verdad es que es mucha pasta invertida en cada cuenta y te puedes espantar. Claro. Y también te das cuenta que muchas de las personas no van a jugar. O sea, como que te abren la cuenta, juegan una vez y lo dejan. Y después hay otras personas que juegan, bajan el rank a 200 sin engañarte y no lo consiguen. Entonces, de las partes más importantes de esto es cómo puedes construir una parte de reclutamiento. Para mí, o sea, el tema de la guild, cómo puedes construir una sección de reclutamiento y cómo puedes entrenar a las personas y buscar buenos candidatos para tu guild, porque al final, si no, no es negocio. Nosotros al principio lo hacíamos un poquito más a lo bestia y tuvimos muchos momentos en donde no hacía nada. O sea, las escuelas estaban generando nada, dejaban de jugar y no nos dábamos cuenta. O sea, muchos problemas. Y algo muy bueno, mi hermano que es el que me introdujo a todo el tema de Axie Infinity y que me enseñó cómo funcionaba todo este tema, él está a cargo de esta parte y lo que él llegó y me dijo un día fue, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es no hacerlo nosotros, sino hacerlo como comunidad. Y yo dije, ¿cómo como comunidad, Jorge? y me dijo, sí, mira, la verdad es que tenemos personas brillantes adentro de la comunidad. Y me dijo, yo los puedo seguir entrenando, pero yo ya estoy cansado, llevo semanas todos los días haciendo exámenes y demás. Y me dijo, y ellos son buenísimos, ¿por qué no? Lo que hago es que los voy a meter a nuestras filas. Y entonces algo muy padre es que empezó a contratar a las personas que eran buenas de la comunidad y que tenían ganas. Y en cuanto lo empezó a hacer, todo el mundo de la comunidad empezó a brincar y a decir, yo los quiero apoyar con diseño, yo los quiero apoyar con redes sociales, yo los quiero apoyar con imágenes, yo quiero hacerlo de, no sé, el reclutamiento. Y entonces la comunidad empezó a estructurar todo el proyecto sola. Es increíble, Héctor, porque pareciera que es mucho más difícil, pero cuando tienes un proyecto tan bonito, cuando dices, a ver, yo quiero hacer becas justas, quiero que ustedes ganen bien, yo quiero ganar también dinero, pero quiero que esto sea de todos y quiero construirlo con ustedes al mismo tiempo. Y eso es algo que hizo mi hermano de maravilla y empezó a integrarse toda la comunidad a construir Axie MX. De nosotros somos poquitos, o sea, la parte administrativa somos 7, 8 personas que estamos en la parte de atrás, pero toda la empresa es la misma comunidad que juega con nuestras becas. Son ellos son los que están construyendo todo este tema, ¿no? Yo a veces cuando me preguntan acerca de Axie MX, hasta me siento como farsante porque ellos son los que están haciendo todo. Yo estoy en la parte de atrás y veo cómo construimos las becas y muchas partes, pero la verdad es que nuestra empresa son ellos, es la misma comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, empezó a contratar a los buenos del grupo. Por ejemplo, Honorio, que ahorita en esta temporada ha llegado a estar en nivel 7, o sea, en el rank 7 del mundo, en los primeros 7 lugares del mundo. Ahorita no sé qué rank ande, pero andaba bailando entre los 100 y los 40, los 30. Es difícil mantener. Ahorita no sé cómo está. Honorio le puso casas, Jorge, mi hermano, hizo como casas como en Harry Potter, dijo, él es el de la casa de los peces, ¿no? Está Trina, que es de la casa de los pájaros, está Skeletor, Arturo, que es, ahora es de los reptiles, pero antes era el de aventuritas, ¿no? Y empezaron a construir sus propias casas y nosotros lo que hicimos por nuestra parte fue les pusimos un sueldo a los entrenadores para que ellos puedan tener un dinero adicional, les damos mejores Axies, no mejores Axies, sino los dejamos escoger y les damos más Axies para que tengan más energía y puedan hacer más dinero. Entonces, la verdad es que si alguien quiere hacer esto, lo mejor que puedes hacer es hacerlo con tu comunidad y hacer que sea un proyecto de amigos y que sea un proyecto en donde esto no es nada más para ti, sino tú eres nada más una parte que está ahí dando vueltas, pero dejar que tu comunidad construya el proyecto. Y cuando lo ves de esa forma, dices, pues lo que hizo este cuate no es tanto, ¿no? Nada más dijo, órale, dele, yo voy a ver cómo los ayudo. Yo veo, no, pero es que si analizas un poco el tema, estás haciendo carrera, o sea, estás creando puestos de trabajo, estás enseñando y formando a las personas por voluntad, que quieren, porque quieren, porque ese es allí. Si tú quieres, tienes un poco de conocimiento, tienes la voluntad, claro. Y aquí está la oportunidad.
Y ellos mismos, de hecho, empezaron a hacer jerarquías, ¿no? Crearon el grupo de los ayudantes de Santa, que son los que nos ayudan con toda la parte de atrás y hay categorías. Están los entrenadores, están los subentrenadores, están los coaches junior. O sea, hicieron todo un organigrama de cómo distribuir el trabajo para poder meter más personas. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos ahorita es decirles, a ver, yo necesito meter ahorita justo hemos estado como preparándonos para poder llegar a entre 500 y 1000 cuentas por semana de crecimiento el próximo año. Les decimos, necesitamos meter 500 personas cada semana. ¿Cómo hacemos el proceso de reclutamiento? Nosotros ya tenemos todo un sistema. Ya hay, por ejemplo, todas las entrevistas que hacemos, para que veas, este tema está fuerte. Cada persona que entra a las filas de Axie MX tiene entrevistas 1 a 1. No es en masa, no es masivo. Nosotros hemos llegado a abrir, nuestro récord está en 300 cuentas en una semana y las 300 personas tuvieron una entrevista 1 a 1, pero no entrevistaron a 300, entrevistan a 800 personas en una semana para ver quiénes son dignos de entrar a nuestra guild. ¡Wow! Y lo entrevistan las personas de la comunidad, no lo hacemos, nosotros haremos algunas, pero lo hacen ellos. La comunidad decide quiénes son los que se van a integrar. Porque tú delegas confianza y sabes que están haciendo un trabajo bueno, porque por el mismo desarrollo que has generado en tu misma estructura, ¿no? Y eso es increíble. Y en verdad me gustaría que muchas personas también como que copiaran esas ideas o que de repente vean esto y digan, oye, es verdad, ¿por qué no lo hago? Y se animen a hacerlo, ¿no? Sí. Y nosotros todavía lo seguimos trabajando porque, mira, te voy a decir algo. A mí lo que más me ha enseñado Axie Infinity, que es algo que rompió mis esquemas, es que el juego se trata de ownership. Nosotros estamos metidos en Axie Infinity porque ellos nos dieron ownership de las cosas que tenemos, porque los Axie son míos y cuando yo los reproduzco yo puedo hacer mi propio negocio y puedo vender los Axies y yo puedo crear mis propias escuelas y yo me siento dueño de mi proyecto y soy dueño de mi proyecto, ¿no? Yo puedo decidir cuántas escuelas, es ownership. Y creo que parte de lo que tenemos que entender con eso es que a las personas no nos gusta que nos contraten y estar como sometidos bajo el yugo. Y este tema que llegó a liberar el tema de los juegos, porque digo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí porque amamos el tema de los videojuegos también, ¿no? A mí me encantaba World of Warcraft, Age of Empires, yo he jugado toda mi vida videojuegos, lo dejo de hacer porque tengo que trabajar, pero con esto te das cuenta que están rompiendo el esquema de lo que es posible y no es posible con el tema de videojuegos y te están dando propiedad y te están permitiendo que en tu escala lo escales hasta donde quieras, ¿no? Y ese tema rompe tu cabeza si empiezas a profundizar en él, porque al final lo que tienes que hacer es dejar que las demás personas de la organización participen en este tema de ownership y participen en este tema de que el proyecto no es tuyo y es de todos y cada quien tendrá una parte, ¿no? El siguiente año nosotros vamos a trabajar muy duro en hacer que toda nuestra comunidad pueda formar parte de Axie MX, ¿no? Que ellos sean los dueños del proyecto y que ellos lo puedan seguir conduciendo, porque al final de eso se trata esto. Y si nosotros tratamos de hacer una empresa tradicional con este tipo de proyectos, no va a funcionar. Te estás azotando contra la pared que querías romper, ¿no? Entonces tenemos que buscar formas de que la comunidad que tenemos tome el control de las cosas. Para nosotros, la comunidad es la que ha armado este proyecto. Nosotros sí administramos y coordinamos y decimos por dónde, pero ellos son los que han armado esto, ¿no? Y hay que dejar que las cosas sigan así, hay que darles propiedad de Axie MX, en nuestro caso hay que hacer que ellos tengan el control, que los mismos becados sean dueños de lo que tienen y por ahí estamos trabajando en ideas de ver cómo lo podemos escalar, pero se trata, yo creo que todo Axie MX se trata de eso, de darle poder a cada persona que esté formando parte de este proyecto, que cada quien sepa que puede ser su propio jefe, construir su propio negocio, y llevar esto hasta donde quiera, o ser solamente un jugador, o ser una escuela, o hacer solamente breeding, que escojas como tu camino dentro de este nuevo como universo que están creando estos señores. Es muy interesante, es apasionante todo lo que están construyendo y la profundidad que tiene, ¿no? Porque a veces se ve como, es un juego y ganas dinero, pero no, es súper profundo lo que están haciendo. Desde mi punto de vista, yo lo veo así. Yo estoy muy enamorado de lo que están haciendo y
Me explotó el cerebro con este tema a mí, la verdad. No, no, mira, es que ya con las palabras que nos has dicho en este momento, yo creo que lo has dado en el clavo, no una, sino muchísimas veces. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero por lo menos yo quisiera seguir informándome más, así que espero tener a alguno de tus muchachos que trabajen contigo para las próximas entrevistas, para ver qué ha ocurrido con AxiMX dentro de unos meses, ver cómo se han desarrollado todas estas cosas, el tema de los torneos, cómo se ha ido implementando, cómo lo han ido desarrollando. Tiene mucho material aquí que está buenísimo y apoyando siempre a la comunidad, porque la comunidad es la base fundamental de este juego. Y bueno, yo creo que en todo, pero aquí estamos, como dices tú, rompiendo paradigmas y como que abriendo los ojos a muchas personas y sacarlos de ese sistema antiguo del pensamiento de formar una empresa o de el típico empleo. Y estamos rompiendo paradigmas y hay que seguir haciéndolo y yo creo que estamos en el mejor proyecto para, para, para remar todos al mismo lugar, ¿no? Así que, bueno, Claro. nada, hermanito, muchísimas gracias por tenerte aquí. Y nada, mi gente, nos vemos pronto, ¿ok? Un gusto, Héctor. Muchas gracias. Y esto fue todo, amigos. Encantados de tenerlos aquí en este programa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Siempre pendiente de darles la información de primera mano, información válida, información oficial. Quiero que este sea un lugar donde puedan estar tranquilos, donde puedan sentirse seguros. Y por favor, denle like al canal, suscríbanse, comenten. Siempre estoy atento a todas las cosas que van diciendo por allí. En el episodio anterior, creo que me comentaron sobre un par de personas que deberían estar en el programa y tomé nota, así que estarán. Yo siempre estoy atento a todos esos mensajitos. Por favor, mucho love, cuídense. Pero antes de eso, siempre me gusta despedir el programa con un poco de música.